Hola hermano, ahora sí, Ahora sí que sí. ahora sí, me ves y se escucha bien, ¿cierto? O sea, sí te oigo bien. Estoy bajando un poco el volumen, que tiene mucho volumen mi audífono. Pero sí, se ve bien. Excelente, excelente. Vamos a dar yo creo que un minuto, 2 minutos ahí para que vayan uniendo las personas. Ok. ¿Cómo estás? Me decías que un poco Sí, cansado ahí, sí, cansado. bastante trabajo. Sí, Ya, cansado. Es que pasa me que como trabajo imagino. en la construcción, el primer, la primera semana fue difícil. Llevaba cinco Ya. meses sin trabajar, entonces igual. Oye, entonces, claro, Sí, el cambio fue muy brusco, claro, me sí, imagino. fue bien brusco, pero gracias a Dios bien. Tengo un fin de semana Ya. largo para poder recuperar y eso, gracias a Dios todo bien. Qué bueno, qué bueno. Sí, así es, pues efectivamente el lunes es feriado ahí, quizás los que Mm. trabajan ahí a full van a poder descansar el lunes. Y bueno, de verdad quería yo comenzar esta como tipo conversación, si se le puede decir así. La verdad es que primeramente agradeciendo tu voluntad, tu tiempo de poder aceptar este espacio de lo que vamos a conversar un poquito. Y también agradecido de parte del Señor, porque Él nos permite poder usar estos medios para que las Amén. personas puedan ver este tipo de transmisiones, y así como muchas otras que se están lanzando, sobre todo en estos días que vivimos en tiempos peligrosos, ¿cierto? Y la verdad es que de bendición, de bendición. Y la página de tuya también es de bastante bendición para mí. Yo creo que tú no me ubicabas así como persona, pero sí yo te ubicaba a través de mi hermano. El nexo que tuve ahí con tu página, con tu persona, fue a través de mi hermano de sangre, que es el Alex. Y la Ok, verdad es que he revisado bastante las publicaciones que suben ahí en la página, ¿cierto? Los administradores, tú en este caso, y es de bastante bendición, de bastante edificación también. qué bueno, me alegro. Oye, estoy tratando de buscar acá está la transmisión para poder compartirla. Espera un poco. Ah, sí, sí, ahí nomás. Bueno, esto ya se está transmitiendo en mi muro, pero hay la opción de compartir. Ahí la Excelente. compartí. Para que se La, vayan tiene, la, uniendo. tie- la tienes, ¿cierto? La tienes en público, Sí, ¿sí? Ah, ok. sí. Eso de verdad, bastante agradecido, de verdad. Esa fue el nexo que tuve como llegada como contigo en este caso. No habíamos podido conversar como muy a fondo, pero de verdad estoy muy agradecido por tu disposición, de verdad, en este tiempo. Claro, Así sí. que yo creo que podríamos ahí comenzar ahí la conversación de qué va a tratar un poco esto. Bueno, a mí me gustaría que quizás te presentaras un poquito, tu persona, lo que estudias, cuál es tu como ministerio en este caso, a lo que Dios te llamó, y Mm. de verdad, para darle espacio para los que se vayan uniendo y te vayan conociendo también. Sí, mira, bueno, esto lo acabo de publicar también en mi muro. Bueno, mi nombre es Pablo Flores, Ujú. soy casado, tengo tres hijas, una de 11, una de 9 y una de 4 años, la más pequeña que por ahí anda. Eh, Trabajo en construcción, yo tengo un oficio que es gafitería, soy encargado de varias cosas de gafitería, pero hoy estoy haciendo otras labores. Y estudié teología en un instituto bíblico llamado Visión y después estuve en un seminario teológico el primer semestre, se podría decir. Sí, como un año, APP, como 2 semestres, mejor dicho, APP como un año. Y bueno, aún sigo estudiando de forma autodidacta. Soy administrador de la página Presbiterianismo Confesional, que es una página que partió con unos hermanos, con una inquietud con el tema de la teología reformada dentro de iglesias que supuestamente son reformadas, pero en su gran mayoría aquí en Chile, no todas, a lo mejor están en el papel, ¿cierto? Se Claro. dicen ser reformadas, pero en la práctica están muy lejos. Entonces, nace desde allí el crear presbiterianismo confesional, como tratar de guiar a los demás a lo que es el confesionalismo. Y bueno, para los que no comprenden qué es lo que es la confesionalidad, estoy hablando
la confesión de fe de Westminster o las tres formas de unidad que vendrían siendo Heidelberg, Dort y la confesión belga. Entonces, Claro. soy administrador de esa página si más no me equivoco, son 1, 2, 3, 4 administradores más. Y tengo un canal de YouTube que se llama Presbiteriano Confesional, que es de mi autoría, con la página llamado Presbiteriano Confesional, que también es de mi autoría. Vendría siendo yo el responsable, te podría decir, de todo lo que digo o todos los Claro. videos que pueda subir allí. Soy el responsable de todo lo que allí sucede. Y eso, ¿qué más podría decir? Bueno, también soy el creador y también administrador de un grupo llamado Teología Reformada Ortodoxa. En temas de ministerio, bueno, yo no lo llamaría un ministerio, sino que como un servicio. Todo esto Claro. de las redes sociales y las plataformas últimamente, y con el tema de la pandemia, con todo este tema tan complejo que ha traído tanta incertidumbre, yo creo que el tema de las redes sociales, lo mismo que estamos haciendo hoy en esta plataforma, es un servicio para otros, de poder a lo mejor entregar comunicación, contenido, palabra, doctrina, opinión, que es lo que vamos a hablar hoy en día, una opinión con respecto a algo que está sucediendo o puede suceder en nuestro país. Entonces, mayormente eso. Soy presbiteriano, claramente. Claro. Las dos páginas y el canal de YouTube lo dicen de por sí, de forma obvia. No, qué bueno, de verdad, genial. Y de paso, yo recomiendo a las personas que van a ver el video después, recomiendo la página yo de Presbiterianismo Confesional, Presbiteriano Confesional, el canal de YouTube, todo eso, porque traen contenidos muy buenos, estudios interesantes y hablan de todo un poco, sea doctrina, sea práctica en la vida cristiana, no solamente son cosas confesionales en este caso, Mm, ¿cierto? Aunque también tocan esos temas, pero también hay otros temas muy interesantes, de verdad que a mí me llaman la atención y sobre todo lo que vamos a abordar, de verdad agradezco tu presentación ahí, para que las personas se den cuenta de que todo lo que se va a responder va a ser desde una perspectiva cristiana, yo creo que lo más cristiano posible mm, para poder responder ahí algunas inquietudes. De hecho, hace una semana atrás algunas personas me preguntaban si yo iba a hacer un video con respecto a esto, el tema del plebiscito, ¿cierto? O a algún tema relacionado como con la vida cívica o la política. Y yo no hago muchos videos personalmente, pero sí a solicitud de algunas personas que como algo urgente para poder instruirles lo hice, tomé la decisión de hacerlo y ahí es donde el hermano Pablo entra en cancha ahí porque él conoce bastante sobre este tema. Me he dado cuenta a mm, través de sus publicaciones, de las transmisiones que él ha hecho y de verdad que es de bastante bendición. Y bueno, mm. para no dar más tiempo de esto, de lleno al tema. De verdad que es un tema bastante profundo, pero vamos a hacer, yo creo que tú vas a hacer lo más práctico posible en dar respuestas. Mm. Y son alrededor de 8 o 9 preguntas. Y bueno, me gustaría comenzar con la pregunta número uno. Tengo el bosquejo acá, por eso voy a ir mirando la pantalla. Sobre la pregunta número uno en relacionado con el plebiscito o la política en este caso. La pregunta número uno, querido hermano Pablo, es: ¿puede la política y el cristianismo estar relacionadas? Mm. Sí, mira, es una pregunta simple, pero Ujú. a la vez es compleja responderla. ¿Por qué digo que es compleja responderla? Porque lamentablemente el cristianismo, o mejor dicho, el evangelicalismo, y cuando hablo de evangelicalismo hablo como de la pluralidad de los cristianos que tenemos hoy en día, a lo mejor en Latinoamérica o en nuestro país, hablando de asambleístas, pentecostales, a lo mejor presbiterianos, luteranos, etcétera, etcétera. Entonces, es complejo porque hoy nos podemos dar cuenta que por no comprender que el cristianismo abarca cada una de las esferas, nos damos cuenta de forma tardía que no nos preocupamos de algo que deberíamos habernos preocupado hace mucho tiempo, y que es la política, de lo que estamos hablando. Yo creo que sí, que el cristianismo en cierto sentido tiene que ver también con política. Es más, la afirmación para los cristianos en los primeros siglos, el decir que Jesucristo es el rey, es una afirmación política. O sea, estaban diciendo que Cristo es el rey y el César no.
Entonces, claramente existe política y el cristianismo es política en cierto sentido. Y yo creo que sí. El tema complejo es hacer comprender hoy en día a los hermanos que esto es necesario. Y no solamente este tema puntual que estamos hablando hoy en día y que es política, sino muchas otras cosas más que las hemos dejado de lado. Nos hemos preocupado de otras cosas que claramente son importantes, pero no hemos comprendido el cristianismo en cierto sentido, de que abarca cada una de las esferas de la vida. Yo soy cristiano en mi hogar, en mi trabajo, en todo. O sea, si yo soy un político, debo hacer bien mi trabajo en la política. Si yo soy un trabajador social, también. Si yo soy médico, también. O sea, debo glorificar a Dios en todas las esferas de la vida. No soy cristiano solamente el día domingo, o no soy cristiano en una reunión de oración, sino que en todo ámbito. Claro, claro, exactamente, efectivamente. Como tú decías, esta pregunta es como simple, pero a la vez como profunda, porque tú puedes perfectamente abarcar demasiado con esta pregunta, con una respuesta bastante práctica, porque lamentablemente muchas personas no comprenden, sobre todo cristianos, cristianas no entienden este como concepto de, no de mezclar, sino que, que sí el cristianismo está relacionado con la política, o sea, es algo simple y que muchos no lo comprenden. Exacto. Así que, bueno, es una pregunta como un poco incómoda para comenzar, porque es eso, queremos aclarar, yo creo que el hermano con esta respuesta que acaba de dar, acaba de aclarar como de lo que se va a desglosar ahora, porque ahora lo que viene es específicamente política y plebiscito y todo eso relacionado con, con lo que un cristiano, ¿cierto? Debe ser partícipe, porque es algo involucrado, tiene que estar involucrado en todos los aspectos de la vida. Y bueno, la pregunta número 2 dice, ¿por qué a algunos cristianos no les interesa mezclar o unir el cristianismo con la política? Como beneficio de poder mejorar o cimentar bases teológicas para la política. Por ejemplo, en este caso, personas involucradas en política. ¿Por qué los cristianos no se involucran en política? Bueno, existen problemas teológicos detrás de todo esto. O sea, y uno de estos problemas teológicos es hablar como del dualismo o secularizar ciertas cosas. Por este tema de no comprender que el cristianismo abarca cada una de las esferas de la vida, se puede decir que hoy, de forma tardía, y lo vuelvo a repetir, de forma tardía, el cristianismo se ve enfrentado a una filosofía, porque eso es lo que hoy nos está acorralando en cierto sentido, a un tipo de pensamiento, a un tipo de filosofía que ha sido capaz de llegar a la mente de los demás. Y cuando hablo de un tipo de filosofía me estoy refiriendo directamente a la ideología marxista, a la ideología que hoy no estamos hablando de un marxismo al estilo de Lenin, que es por la fuerza, las armas, sino un marxismo que se dio cuenta más adelante que para ganar la batalla ellos tenían que no solamente expropiar lo material del otro, sino expropiar la mente del otro. Entonces, este tipo de ideología ha sido capaz de tomar instituciones tales como colegios, seminarios teológicos, institutos bíblicos, universidades, etcétera, etcétera. Por eso hoy día vemos esa gran cantidad de jóvenes condicionados por una ideología que no tiene nada que ver con el cristianismo. Volviendo al tema, como para poder redondear. El cristianismo se despreocupó de esto, o el evangelicalismo se despreocupó de esto. Por lo cual, hoy día tú puedes ver a personas que ven lo que está sucediendo hoy en día y dicen, bueno, tenemos que hacer algo, ¿cierto? Yo creo que varios a lo mejor están diciendo o reaccionando hoy en día, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que ir por el rechazo. Y es válido, o sea, sí, podemos ir por el rechazo, ok, pero existe algo mucho más profundo que solamente ir por el rechazo o luchar por el tema de la moralidad. Y el tema es que la batalla la hemos perdido en el tema del pensamiento, en el tema de las ideas. El cristianismo también se basa en conocimiento, se basa en fe y se basa en la razón. Entonces nosotros vemos allí en Deuteronomio, como hablaba el otro día con los hermanos, donde Dios mismo le dice a los padres que deben enseñar a sus hijos en todo lugar, cuando vayas por el camino, ¿cierto? Cuando estés en la casa, siempre enseñando la ley de Dios, siempre enseñando la palabra de Dios.
El tema es que, como que el cristianismo ha dejado de lado estas cosas, ¿qué es lo que más se ha debilitado? Las familias. Las familias. Es más, es súper simple detectar un pensamiento que es pagano o que es ideológico dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque el Estado hoy en día es el que dice que puede criar a tus hijos, ¿cierto? Entonces tú pasas tus hijos al Estado para que críe a tus hijos, ¿cierto? ¿Qué pasa el cristiano cuando llega al día domingo? ¿Cierto? Él pasa a sus hijos para que lo eduque la escuela dominical, que no está mal. El tema es que la responsabilidad primera que Dios puso sobre los padres es la enseñanza de sus hijos. Nosotros como padres, cristianos, creyentes, somos los responsables de nuestros hijos que crezcan de forma madura, de forma fuerte, firme, con bases doctrinales. Somos nosotros los que debemos condicionar a nuestros hijos para que crezcan de forma fuerte y valiente, para que puedan enfrentar y también transformar la cultura. Hoy eso no lo vemos. Hoy te lo vuelvo a decir. ¿Por qué los hermanos, tú me preguntas por qué los hermanos no quieren involucrarse en política? Y es justamente por eso. Porque perdimos la batalla en cierto sentido, o se puede decir, se desprendió o se buscó en cierto sentido más lo místico y se dejó de lado el conocimiento. Y eso es un grave error. Tanto lo que es la espiritualidad con el conocimiento van unidos. O sea, si yo estudio teología, yo dependo absolutamente del poder del Espíritu Santo para conocer más al Señor. O sea, mis estudios no son, yo no pesco un libro y estudio a Dios como quien se lee papelucho, para nada. Yo voy a las rodillas, busco al Señor, busco la dependencia del poder, o sea, del Espíritu Santo, para conocer más del Señor. Entonces, al separar lo que es la espiritualidad y el conocimiento, eso también ha sido un problema que nos ha llevado a lo que tenemos hoy en día. Entonces, como no se conoce, como existe ignorancia, y es fuerte la palabra esta, es fuerte, ¿cierto? Decir ignorantes a otros. Pero también me incluyo, o sea, hemos sido ignorantes en ciertas cosas y por lo tanto hemos descuidado lo esencial. Hemos dejado en manos de otros, en peligrosas manos, que quieran educar a nuestros hijos o que quieran transformar la sociedad. Yo creo que el llamado a transformar la sociedad no es al Estado, ni a la izquierda, ni a la derecha tampoco. El llamado a transformar a la sociedad ha sido a nosotros, y lo veo en Mateo 28. Jesús mismo dijo, claro, ir por todas las naciones y hacer discípulos. Hacer discípulos. Esa es nuestra tarea, no la tarea del Estado. Entonces, claro, ese yo creo que ha sido el gran problema de por qué los cristianos no se quieren involucrar en política. Claro, wow, de verdad es muy profunda la respuesta que acabas de dar, porque es una realidad que sí vemos diariamente. Sé que tú personalmente estás analizando a través de las redes sociales, por internet, todo lo que está ocurriendo. Yo también lo he estado haciendo y es sorprendente la cantidad de personas cristianas que se están haciendo hablados, ¿cierto? O simplemente ignoran este tipo de temas y la verdad es que es de vital importancia que las personas busquen educarse, busquen el conocimiento práctico, o sea, y practicar lo que van aprendiendo, ¿cierto? Eso también lleva a la tercera pregunta, querido hermano, sobre la nueva constitución. Es algo que debemos plantear. ¿Es realmente la nueva constitución actualmente un beneficio para nosotros los cristianos, hermano? Es que para poder responder y para que las personas, a lo mejor otros hermanos puedan comprender, el tema jamás ha sido tan simple como que yo me cambio, y puede ser súper simplista lo que voy a decir, como que yo me cambio de calcetín de un día a otro. No es así. El cambio o el querer cambiar la Constitución viene ya de hace años atrás formulándose poco a poco, y mayormente del lado de la izquierda. ¿Es bueno para el cristianismo? Yo creo que no. Y yo siempre he dado, y lo he dicho, esta es mi opinión, yo creo que no. No porque quiera cuidar solamente lo moral e ir en contra del homosexualismo, el lesbianismo o el aborto libre. No, porque el tema es mucho más profundo. Si tú estudias un poco lo que es la ideología marxista o neomarxista que hoy día a lo mejor nos rodea, esta ideología en cierto sentido dice ir en contra del capitalismo, ¿cierto? Ellos detestan el capitalismo, pero si tú
estudias un poco más profundo, es más, Friedrich Engel, que era el compañero o el compa, como se podría decir, de Marx, él en un momento dijo, bueno, lo que hay que destruir realmente, porque yo lo digo así, a lo mejor no lo dijo de esa forma, pero dijo lo que hay que realmente derribar es la familia. ¿Y qué es lo que dice él? Bueno, en la familia el esposo es el burgués y la esposa es la oprimida, el proletariado. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Dice que la mujer realmente debe dejar el núcleo familiar. Y es un pensamiento de Friedrich Engel, un marxista. Entonces, esa problemática después avanza en el tiempo y una ideóloga feminista la toma, que vendría siendo Simone de Beauvoir, y de allí sale todo este tema de la homosexualidad, del lesbianismo, de ser sexo fluido, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que hoy día vemos nacen desde allí. Entonces, no es algo tan simple. El cambio de constitución tampoco no va a ser en una hoja en blanco, para nada, no va a ser en una hoja en blanco. El mismo Kevin Valenzuela, que lo entrevisté hace unos días atrás, él escribió como una suma contra la apruebo, y ahí él muestra que Michelle Bachelet ya había propuesto algunos artículos sobre reformar o cambiar la Constitución, y ella misma lo dice. Mira, por aquí lo tengo, espera un momento. Por aquí lo tengo. Dice, en cuanto a la familia, la actual Constitución, y esto lo escribió Michelle Bachelet, como en el 2014, APP. En el artículo 1 de la Constitución dice, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Eso es lo que dice nuestra Constitución. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Creemos eso nosotros como cristianos? Claramente, nosotros creemos que en cierto sentido la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, porque nosotros como cristianos somos, en cierto sentido, los que debemos enseñar a nuestros hijos, los que debemos preparar también nuestros hijos para que vayan y también sean y también hagan discípulos y que transformen la cultura. ¿Qué es lo que propone Michelle Bachelet? Reforma de Michelle Bachelet, artículo 1, inciso 5, dice, la familia, dice, en sus diversas modalidades, es el núcleo fundamental de la sociedad. Ya no existe, aquí ya vemos que Michelle Bachelet no está hablando de que el matrimonio se compone de un hombre y una mujer, sino que ella está diciendo que es la familia. ¿En qué? En sus diversas modalidades. Ahí ya ella ya está, y estamos hablando ya, estamos en 2020, así 6 años atrás, APP, en que esto ya venía. Entonces, el otro día se me mandó un video, y creo que lo publiqué en mi página, donde se filtró, creo, una conversación donde salía un tipo, porque es un tipo, no es una mujer, hablando sobre su pensamiento, su idea del cambio de la Constitución, y ellos decían claramente que ellos iban en contra del conservadurismo, que iban en contra de la Iglesia, que iban en contra de lo moral, que iban en contra de la familia. O sea, toda esta ideología que dice ir en contra del capitalismo, y que el capitalismo en cierto sentido tiene todo este tema moral y conservador, el fin principal que está detrás de todo eso es el cristianismo. O sea, ¿de dónde tú aprendes que robar es malo? ¿De dónde tú comprendes que, como dice el 7º mandamiento, no cometerás adulterio, que el adulterio es malo? ¿De dónde comprendes que el hijo debe respetar a sus padres? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. ¿Dónde lo comprendes? Lo comprendes en el cristianismo. Claro. Entonces, al final de cuentas, este cambio de constitución, que para muchos también que dicen, y lo digo con mucho respeto, dicen ser cristianos y que van por el apruebo, etcétera, etcétera, es complejo. O sea, para mí es complejo. Yo entiendo y puedo llegar a comprender a algunos cristianos que yo conozco, que tienen más conocimiento, etcétera, etcétera, que a lo mejor tienen la intención y dicen, bueno, si vamos por una nueva constitución, tenemos la oportunidad de poder a lo mejor meter nuestras manos y poder formular una constitución conforme a la ley de Dios. Mira, para mí eso es complejo, porque no va a ser la señora Juanita la que formule la constitución, no va a ser el hermano que a lo mejor se sienta ahí en la banca,
sino que van a ser entes o personajes activistas, políticos, que ya están preparados. ¿Sí? Existen hasta nombres con fotos de las personas que van a estar listas para si supuestamente gana el apruebo, para el plebiscito. Entonces, no es algo que creo que nos haga bien como cristianos, para nada. Es más, pasó en Venezuela y vemos lo que sucedió. Es más, existen videos, existe evidencia también que todo este movimiento político aquí en Chile, con el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, tienen que ver directamente con Maduro, es algo obvio. Entonces, ¿nos va a hacer bien? Yo creo que no. Para nada. Claro, efectivamente es algo crítico que es lo que se está viviendo y la verdad es que es importante nosotros como cristianos informarnos. De hecho, la primera pregunta que realicé con respecto a si un cristiano debe estar en cierta política, me trajo a la memoria lo que tú estabas respondiendo, el tema de un manifiesto que hay, que ellos tienen, el Manifiesto Humanista 2000. No sé si tú lo has escuchado alguna vez. Puede que sí. ¿Cómo? Puede que sí, pero no lo recuerdo bien. A lo mejor ya, lo leí. Sí, es como tipo confesión de Westminster, pero como para el humanista, es como algo así. Pero es como una tipo Biblia para ellos y en uno de sus artículos ellos dicen que específicamente a los cristianos, o sea, ellos sin pelo en la lengua dicen: los cristianos nos estamos ganando la batalla, porque ellos tienen a sus hijos una vez a la semana en clase de escuela dominical, y nosotros tenemos a los hijos de los cristianos 5 días a la semana en los colegios, en las universidades, en los liceos, ¿cierto? En los institutos. Nosotros tenemos para ganar su cerebro a través de quiénes, de los profesores, de los embajadores de su fe, ¿cierto? Con el fin de destruir principalmente la familia, como tú decías. Y eso es algo crítico, es algo que nosotros como cristianos debemos estar enterados de eso, estar al tanto. ¿Para qué? Para informarnos, para estudiar, para aprender tantas cosas que necesitamos como cristianos, como fuentes de respuesta también para poder, en caso de que se presente alguna oportunidad, de poder hablar de estos temas con alguna persona. Y bueno, la siguiente pregunta es como bien parecida a la anterior, de por qué algunas personas están a favor de lo que tú decías de la nueva constitución, siendo cristianos. ¿Por qué algunos cristianos están a favor de la nueva constitución? Y bueno, eso es como un poco mi duda. ¿Por qué? Claro, yo revisé algunas respuestas. De hecho, mi esposa estuvo hablando con algunas personas que son cristianas, y uno creo que es abogado, el otro es profesor de historia, y están a favor, son cristianos, están a favor como del apruebo. Pero ¿por qué ocurre eso? O sea, ¿cuáles son los intereses? Quizás tienen interés económico. ¿Qué opinas tú, hermano? Es que pasa que para poder responder también esta pregunta habría que definir qué entienden ellos por evangelio, porque lamentablemente la gran mayoría de los que van por el apruebo, y digo la gran mayoría para no decir todos, están condicionados, o sea, han sido condicionados desde universidades en adelante y ven o leen la escritura con lentes de Marx, o sea, de la izquierda, es algo obvio. Cuando alguien, yo he escuchado a muchos cristianos también decir, no, es que hay mucho robo, hay mucha desigualdad, etcétera, etcétera, pero eso es súper discutible, o sea, es algo obvio, también algo lógico. Si quisiéramos discutirlo, o sea, ¿existe igualdad? Claramente existe igualdad. ¿Se puede solucionar la desigualdad? En algunos aspectos sí, pero no en todos. ¿Por qué? Porque somos todos distintos, po. Yo no tengo los mismos dones que tú, ni tengo los mismos dones que mi vecino, porque trabajamos y nos desempeñamos en la sociedad de distintas formas, po. O sea, de forma obvia y lógica, si tú haces una carrera de 100 metros plano, va a llegar primero uno. No todos, po. Entonces, ese primero que llega a la carrera va a ganar un premio, ¿cierto? Por ejemplo, un premio, 100 millones de dólares. Ese que ganó los 100 millones de dólares claramente puede ayudar a otros, etcétera, etcétera, pero él va a dejar una herencia a sus hijos, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es su dinero y él puede hacer lo que quiera con su dinero.
¿ok? Lo vemos también en la parábola, en aquel ejemplo que se da cuando el Señor quiere darle a unos más y a otros menos. ¿Quién es el Señor de lo que tiene, ¿cierto? Sino que el que es dueño, vos. Exacto. Entonces hay temas de caridad en las cuales hay que hablar, que son discutibles, etcétera, etcétera. Pero el Evangelio, en cierto sentido, jamás se ha tratado de los pobres, po. El Evangelio jamás se ha tratado de salvar a la humanidad de la pobreza. Para De nada. hecho, Jesús, Es más, de hecho, Jesús mismo creo que en un pasaje dice, la pobreza es algo que siempre va a permanecer. Es sí, como a los que quiso pobres decir, siempre los tendréis. A los pobres exactamente. siempre los tendréis. Jesucristo dice, Mm. bueno, a los pobres siempre los van a tener. El tema es que los que deben preocuparse de los pobres, el llamado no es al Estado en la Escritura. Yo no veo ninguna parte a Jesucristo diciendo, bueno, el Estado, el magistrado civil, etcétera, etcétera, son los que tienen que cuidarse de los pobres y repartir la riqueza, para nada. Jesucristo nos manda a nosotros que debemos cuidar al pobre, a la viuda, etcétera, etcétera. Es más, si estudiamos un poco historia hacia atrás, los que crearon los primeros hospitales y colegios fueron nosotros, los cristianos. No fue el Estado, para nada. Exactamente. O sea, somos nosotros los que debemos cuidar al prójimo, es el mandato. En temas cuando nosotros queremos crear un Estado. Es igual que el idólatra, que toma un pedazo de madera o de piedra y lo empieza a formar conforme a su hedonismo, a lo que él quiere. Formar una nueva constitución es casi lo mismo. Y hoy día muchos hedonistas quieren formar una nueva constitución o crearse un nuevo Dios que les dé lo que ellos quieren, que les dé la libertad de ser lo que ellos quieran ser, de trabajar o hacer o quitar, etcétera, o asesinar o robar. Imagínate con un Estado así, es complejo. Sí, es Entonces, bastante. a ver, repíteme la pregunta, me fui para otro lado y me perdí. Sí, no, no te preocupes. No, la pregunta es bien parecida a la anterior, ¿cierto? Porque algunas personas Ah, ok, sí, porque algunas personas cristianas están como a favor de la nueva constitución. sí, están a favor, por lo mismo, o sea, volviendo al Mm. tema, porque están condicionados, o sea, el Evangelio en cierto sentido, y bueno, no en cierto sentido, en su totalidad, se trata de que el hombre cayó en pecado, en palabras simples, el primer Adán cayó en pecado, y por cuanto él cayó en pecado, dice, todos somos pecadores, todos nacemos en pecado. Pablo es súper claro en Romanos, nacemos en pecado. No hay justo ni a un uno, empieza en Romanos 3, no hay quien entienda, no hay nadie. Todos somos pecadores, todos merecemos la ira de Dios. Estamos, como se puede decir, perdidos. Tú no te puedes salvar cumpliendo la ley, para nada. Estás perdido. Si tú a lo mejor piensas que cumpliste la ley, pero te equivocaste o pecaste en una, ya las incumpliste todas, estás perdido. El Evangelio Claro. te dice esto. Te dice que en un momento en la historia, la segunda persona de la Trinidad se encarnó. La segunda persona de la Trinidad tomó nuestra naturaleza. El representante en el pacto de gracia, Jesucristo, vino a este mundo para cumplir la ley perfectamente, la cual tú y yo no podíamos cumplir. Esto es Mm. el Evangelio de gracia. El Evangelio que te dice y que también te muestra a través de la ley, que te muestra que estás pecado, estás perdido, pero a la vez te dice, mira, este es el camino. Cree, arrepiente de tus pecados y cree en Jesucristo para salvación. Él lo hizo por ti. Él en sustitución caminó a la cruz del Calvario, tomó tus pecados y allí en la cruz del Calvario fueron castigados en Jesucristo. La ira de Dios cayó sobre él. Mm. Cree en Jesucristo y serás salvo. Y al tercer día, dice la palabra de Dios, Él resucitó de los muertos y hoy está a la diestra del Padre. Eso es el Mm. Evangelio. ¿Qué más? ¿Qué más? Y desde allí, de forma natural, como cristianos, como creyentes, la cultura, el Estado, las leyes, cada una de esas cosas deben ir cambiando y transformándose por el cristianismo que supuestamente deberíamos estar viviendo, si el tema es este. Yo esto lo hablaba con Kevin. Tenemos una gran cantidad de evangélicos en el país, ¿cierto? Una gran Mm. cantidad. A veces los medios de comunicación mienten y dicen que nosotros somos muy pocos. Y eso es mentira, somos una gran cantidad de evangélicos en Chile. Es más, yo puedo salir a la calle y tengo una iglesia evangélica cada una cuadra. Claro. Es así. Existen Sí, muchas bastante. iglesias evangélicas. Ahora yo no sé si tú te has preguntado, y bueno, y aquí también tiene que ver un tema con la escatología que a lo mejor tengamos, pero independientemente de eso, ¿por qué la cultura no ha sido cambiada? ¿Por qué el vecindario no ha sido cambiado? ¿Por qué el drogadicto no deja las drogas? ¿Por qué la familia que está quebrada no se vuelve a Cristo? ¿Qué está pasando?
Es aquí, yo creo, que el problema, más allá de ser de la izquierda, la ideología de aquellos que están en contra del cristianismo, que siempre se van a levantar estos anticristos, estos tipos de anticristos, ese problema, más allá de ese problema, el problema yo creo que también lo tenemos nosotros como iglesia. Que a lo mejor, y yo creo que aquí Dios también tiene que ayudarnos a poder ver esto, nos hemos alejado del verdadero cristianismo. Ese verdadero cristianismo que lo vive en carne propia, ese verdadero cristianismo que se vive con los hijos, con la esposa, en el trabajo, en todo lugar. Ese tipo de cristianismo yo creo que hoy día se ha dejado de lado y que debemos meditar y pensar sobre esto. Que otros vayan por el apruebo, eso también nos muestra que también hemos fallado. Que otros vayan en pos y vean toda esta dimensión y esta Babilonia, como podría llamarlo a lo mejor Jeremías allí en su libro, que viene sobre el pueblo y a lo mejor es inevitable. Claramente el mensaje era para el pueblo el que se había alejado del pacto, el pueblo el que se había alejado de la ley de Dios, el pueblo es el que le había dado la espalda al Dios del pacto, y por lo tanto el juicio de Dios estaba cayendo sobre esa nación. Entonces, todo esto va unido, creo yo. Todo esto va unido. ¿En qué sentido? En que las cosas que estén pasando, las cosas que nos están pasando, nos tienen que llevar también a meditar sobre esto. Y bueno, y después eso lo voy a hablar al final. Sí, no, sí, hay mucho, hay mucho. Yo podría realizar tantas preguntas y de verdad las respuestas que tú das son tremendas, bastante profundas. Y siempre volviendo al Evangelio, eso es lo que a mí me gusta, porque es ahí donde la iglesia siempre tiene que volver a las escrituras, Y es un llamado constante que hace Dios a través de su palabra, en toda la Biblia. O sea, es algo magno que Dios hace como un llamado. Y bueno, para que vamos avanzando más rápido, bueno, las razones principales para considerar a un cristiano, ¿cierto? Bueno, no voy a hacer esta pregunta porque la respondiste, que es la pregunta 5 con respecto al rechazo. Pero vamos a seguir avanzando, ¿cierto? ¿Cuál es la labor de la iglesia? Tú mencionaste hace poquito que la iglesia se ha callado, ¿cierto? ¿O qué está haciendo la iglesia en este caso? Pero ¿cuál es la labor de la iglesia a nivel nacional al considerar estas dos posturas, de tanto rechazo como apruebo? Mira, la labor, mira, a ver, ¿O el rol es que que debe hacer la existe, iglesia? es que existe una gran labor por delante. Y esto lo meditaba el otro día que hablaba con unos hermanos de Guatemala, creo que son mis hermanos, que me preguntaban sobre lo que está pasando en Chile. Hoy en día, si lo piensas un poco, es tan difícil enseñar a los hermanos sobre doctrina, y ahora pregúntate cuán difícil es enseñarles de política. Claro. Es algo complejo. Existe una labor hoy en día la iglesia, o mejor dicho, tiene a lo mejor que asumir una postura. Yo creo que por allí podría ir. ¿La iglesia debería asumir una postura hoy? Yo creo que sí, en cierto sentido. A lo mejor no obligando a todos a que voten y que digan y que vayan por el rechazo y todo el tema, pero sí la iglesia en cierto sentido debería dar a parecer su pensamiento con respecto a esto. ¿Por qué lo digo? Mira, yo siendo presbiteriano, yo aplaudo y agradezco también a muchas iglesias pentecostales que han sido muy valientes con respecto a las cosas que han estado pasando. Voceros por el Evangélico nacen de iglesias pentecostales, no de iglesias reformadas. Esta misma entrevista que haces tú, otros hermanos, también el mismo Kevin, y otros más. Hay un hermano de Chillán que se llama Esteban, que he estado conversando mucho con él, y él me habla de lo que está pasando en el sur. Entonces las iglesias pentecostales igual han tenido y están en una postura firme con respecto a esto. A lo mejor no todas, pero sí una gran cantidad. Pero es complejo igual, es complejo. Hay mucho trabajo, creo yo, por hacer. También por el lado reformado. O sea, hace poco también salió un comunicado de iglesias históricas en contra de lo que había dicho Kevin y todo lo demás, que lo encuentro, perdón la expresión, pero patético. Rasgar vestiduras por algo, por a lo mejor haber dicho que en cierto sentido, a lo mejor de forma teológica, a lo mejor
no estaba tan bien, ¿cachai? Pero en el fondo, o la intención, claramente estaba bien, estaba bien. Pero, y esto lo voy a hacer bien claro, yo creo que aquí me voy a quemar si algunos más lo van a ver. Eh, hace días atrás asesinaron a un hermano pentecostal en el sur, con armamento de guerra, quemaron el bus, y los medios de comunicación no hablaron casi nada. Solamente hablaron de un chico que se cayó por un puente, acusando a carabineros, etcétera, etcétera. Volviendo al tema, estas mismas iglesias históricas, que dicen tener historia, y claramente algunas tienen historias en el país, no sacaron ningún comunicado por eso. Se quedaron calladas, no dijeron nada, no rasgaron vestiduras, no exigieron al Estado que respetara el Estado de Derecho, que llamaran a la paz. No dijeron nada. Entonces tú también puedes ver que ya hay ideología dentro de estas mismas iglesias. Muchas de ellas se cubren sobre ese escudo o sobre, no sé cómo podría llamarlo, ese, digámosle, escudo de la libre conciencia, ¿cierto? No, es que la libre conciencia, por ahí un pastor sacó un comunicado que tienes que votar libre, que nadie te diga lo que tienes que hacer, vota libre, haz esto libre, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero mira, hay que ser súper claro. En estas cosas no hay que ser ambiguos. Nosotros, y como dijo Lutero, nosotros tenemos nuestra conciencia atada a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que ata nuestra conciencia. Nosotros debemos ir en pro siempre a lo que dice la palabra de Dios, independiente de lo que diga quien quiera, aunque lo diga un líder de opinión, aunque lo diga un influencer, aunque lo diga un youtuber, aunque lo diga el pastor famoso de la conferencia no sé cuánto. No, loco. Nosotros debemos ir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Le guste a quien le guste. Y eso nos va a traer problemas, nos va a traer enemigos, nos va a traer personas que nos van a criticar. No, viejo, nosotros debemos ir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, muchos hermanos también han hablado de votar en nulo. Yo respeto también esa opinión. O sea, si quieren votar en nulo, están están en su libertad, claramente. Pero yo creo que, más que votar nulo, tenemos la posibilidad, como escribió, y voy a parafrasear a un autor que se llama Gary DeMar, y que esto lo publicó un hermano en Facebook. El voto, en cierto sentido, como cristianos, es como mover una pieza en el ajedrez. Y yo creo que aquí, como creyentes, o la postura que debiera tener la iglesia hoy en día es pensar bien y tratar de mover esta pieza de forma inteligente, mirando al futuro, como en el ajedrez. Yo creo que debería ser así. Claro, claro, exactamente. Y me llamó bastante la atención lo que tú mencionaste, que claro, o sea, el sistema como filosofía, ¿cierto? Tanto de marxismo, ¿cierto? Se han tomado hasta los medios de comunicación. Yo pensaba eso, la noticia que tú me contaste, creo que yo la vi en Facebook, pero no indagué, no investigué más a fondo, pero sí vi lo que tú publicaste. Entonces, me quedó claro más o menos lo que tú trataste de transmitir, ¿cierto? Con lo que se publicó. Yo pienso en eso, que hasta las ideologías secularistas, humanistas, ¿cierto? Se han tomado hasta los medios de comunicación. Entonces, es algo totalmente injusto por un lado, pero por otro lado es bastante astuto lo que ellos hacen, porque es algo que está como un ataque sutil. O sea, ellos van avanzando milímetro a milímetro, van moviendo las fronteras, ¿cierto? Y es algo que debemos nosotros nuevamente como cristianos estar al tanto. O sea, de hecho, mencionaste que cuando uno vuelve a las escrituras, uno tiene que estar basado en sus pensamientos, ¿cierto? Su teología, su doctrina, toda la vida del cristiano debe estar basada en las escrituras. Y mencionaste, va a tener problemas. Por supuesto que va a tener problemas. Yo no he visto, por ejemplo, personalmente, yo no he visto cristianos que basen su vida en la palabra de Dios y que no tengan problemas. Es algo como que es extraño. Siempre van a haber problemas. Es el tema, o sea, el cristianismo, existe un tipo de cristianismo hoy en día que es progresista y es súper fácil, o sea, no hablan en contra del aborto, no hablan en contra de la homosexualidad y se escudan al decir, no, es que esto es moralina, son temas morales, el cristianismo va mucho más allá, pero en cierto sentido ellos nunca quieren quedar mal con nadie, y ese es el problema, son siempre políticamente correctos, siempre están allí.
Siempre sacan a lo mejor comunicados como para decir, no, nosotros no estamos aquí en el medio. Con ese tipo de cristianismo yo creo que hay que tener mucho cuidado. Si estudiamos un poco, ¿te imaginas a Lutero allí de brazos cruzados, sin decir nada? Nunca hubiera sucedido la reforma protestante. En la dieta de Gun. Exactamente, nunca hubiera sucedido nada. A John Knox también, a los presbiterianos, allí cuando Carlos I, allí en Escocia, quería imponer cosas dentro de la iglesia, y los presbiterianos se levantaron y crearon hasta un ejército para luchar contra Carlos I y vencieron a Carlos I. Cuando esto sucedió antes de que se confeccionara valga la redundancia, la confesión de fe de Westminster. Entonces hoy día existe este tipo de cristianismo que a la vez es tipo millennial, tipo de cristal, políticamente correcto. Es como light. Mira, exactamente, es como light, es como bonachón, buena onda, como el abuelito simpático. Pero mira, el evangelio siempre va a producir dos cosas. Va a producir un corazón endurecido o va a producir salvación. Así de simple. Porque el mensaje del evangelio siempre ha sido, con la mala noticia, después respaldada por la buena noticia. Y la mala noticia, aunque a ti no te guste y a ningún pecador le va a gustar, es que te digan que tú estás en pecado y que la ira de Dios está sobre ti, que tú no te puedes salvar a ti mismo. Claro. ¿Me entiendes? Claro. El problema también que sucede es que muchos los dejan allí. O sea, si yo predico un evangelio que a lo mejor me pongo fuera del Congreso y empiezo a decirles pecadores, que la homosexualidad, etcétera, que la ira de Dios, bla, 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 y me voy, eso no es el evangelio. El evangelio te muestra y te confronta tu pecado, pero después te muestra a Cristo. El mismo Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Pedro, allí en Hechos, lo vemos claramente. El apóstol Pedro, allí cuando habla ese gran sermón, el apóstol Pedro saca una teología bíblica, una panorámica, hablando de y explicándoles cada una de estas cosas, y los confronta al final, y ellos quedan, varones, ¿qué debemos hacer? Yo creo que hasta temblaban. ¿Qué les dice Pedro? Arrepentido de sus pecados. Crean en Jesucristo, bautícese cada uno de ustedes. Entonces, existe mucha problemática hoy. Mira, existe una gran problemática, mejor dicho, en el evangelicalismo que tenemos. Existe una gran labor por delante de todas las congregaciones, de todas las iglesias. Yo creo que más que nunca, claramente podemos tener diferencias doctrinales que a lo mejor nos pueden separar en ciertas cosas. Pero yo creo que debe haber a lo mejor un punto de inflexión o tratar de crear puentes como para poder avanzar juntos. Si no, nunca vamos a hacer nada en este mundo. Claro. Y yo creo, como ya lo he dicho, que Dios nos ha dado la tarea de discipular a las naciones, de hacer discípulos, de transformar la cultura. Y nadie puede decir que eso no puede suceder. Lo vemos en la historia, lo vemos en la Ginebra de Juan Calvino, lo vemos en los presbiterianos, en los escoceses que hicieron un pacto nacional. Entonces, es algo que no puede suceder. No, sí, puede suceder. Claro. Pero es allí donde las iglesias hoy en día, más que querer defenderse de lo que está sucediendo afuera, también tienen que meditar sobre los caminos en los cuales la iglesia está andando. Claro. Existe mucho descuido. Lo que mismo tú me preguntas, o sea, ¿por qué hay hermanos que no se acercan a la política? ¿Por qué hay algunos que van por el apruebo? Siendo que ellos van por una ideología que es pagana, que es contra la familia, porque la iglesia no ha hecho el trabajo que debería hacer. Es más, la disciplina dentro de la iglesia muchas veces es tan barata, tan simplista. Entonces, hay tantas cosas que la iglesia hoy en día tiene que examinar, tiene que ir delante de Dios, también clamar a Dios por arrepentimiento si estamos mal. O sea, algo tiene que suceder. Y yo creo que si por la gracia de Dios nuestros corazones se inclinaran mucho más a ello, por seguro yo creo que existiría un avivamiento, viejo.
un gran avivamiento. Pero Mm. para eso, debemos clamar a Dios. Debemos clamar a Dios que obre en nuestros corazones, viejo. Así es, así es. Qué verdad más trascendental, porque volver a las escrituras, arrepentimiento genuino es algo histórico. O sea, no solamente en estos tiempos, sino que ha sido algo histórico, de verdad. Yo recuerdo, no he leído mucho, sinceramente digo, no he leído mucho historia del cristianismo, pero sí he leído algunas cómo el cristianismo ha impactado a países y basado en la predicación del Evangelio y basado en lo que, por ejemplo, los reformadores entendieron y vivieron, Mm, los países se fundaron con cimentado, ¿cierto? Basado en judeo-cristiano, en pensamiento judeo-cristiano, en la ayuda que hacía la iglesia anteriormente. Y eso es mm, gracias a la predicación del Evangelio, gracias al poder mm, del mensaje del Evangelio y gracias también a las personas, cómo las personas viven el mensaje del Evangelio. mm. Entonces, es algo de vital importancia a la cual debemos regresar hoy en día. Me voy a saltar algunas preguntas ya que tú has respondido la gran mayoría de ellas. Solamente voy a preguntar solamente las últimas dos preguntas. Y una de ellas es un poco larga, pero voy a ser lo más conciso posible ya, con asuntos de tiempo ya, que ya llevamos, no sé cuánto llevamos, cuánto... No sé, no sé, que estoy en el celular, no estoy en el computador. Sí, yo también, creo que llevamos una hora, pero APP, bueno, sí. vamos a terminar ya con respecto al tema de la nueva constitución. Eh, yo personalmente, hermano Pablo, he hablado con algunas personas del extranjero, en Venezuela, no he hablado con personas de Cuba. ¿Por qué razón? Porque no me dio el tiempo, pero sí hice algunas investigaciones basado en lo que yo he hecho, formulé la pregunta número 7 que, que dice lo siguiente: he conversado con algunos amigos de otros países, eh, de Estados Unidos también, por si acaso, y me han contado que en su país, tanto Venezuela principalmente y Cuba, han cambiado la nueva constitución. Los resultados han sido paulatinamente graves y peligrosos Mm. para los cristianos principalmente y posteriormente para la sociedad. ¿Cómo esto nos puede ayudar a reconsiderar también cómo aprobar la nueva constitución? Es como una pregunta bien específica. Mm. Bueno, no creo que nos ayude a aprobar, sino que nos debería ayudar a rechazar. Ah, claro, claro. Clara, La pregunta era al eh, revés. claramente, o sea, yo he conocido a varios venezolanos, he trabajado con algunos de ellos, y bueno, desde Chávez en adelante la cosa fue de mal en peor. O sea, el Mm, Estado se agrandó y es lo que le decía hace un momento atrás. O sea, se crea un falso Dios, un Dios Estado que te va a dar todo, que le va a quitar las cosas a los ricos y te las va a dar a ti, etcétera, etcétera. Pero sabemos que el socialismo jamás ha funcionado, jamás ha funcionado. Y lo único o sea, al fin al cual llega siempre ha sido la pobreza. Los que más sufren son los pobres. Ellos siempre han dicho, no, que nosotros estamos con el pueblo, etcétera, etcétera, pero al fin y al cabo siempre son los pobres los que sufren. Y no solamente Venezuela, no solamente Cuba, hoy en Argentina la cosa no está bien. En Argentina está muy mal. Es más, se dice por ahí, yo he estado viendo algunos youtubers bueno, valga la redundancia, en YouTube, hablando sobre este tema y dicen que posiblemente en Argentina suceda un éxodo, al igual que en Venezuela, porque, o sea, no hay para comer, no hay trabajo, posiblemente se acabe el internet, las cosas no están bien. ¿Por qué? Por un gobierno socialista, un gobierno que se puede decir está en las manos de los Kirchner. Entonces la cosa no es buena, el socialismo mm. no es bueno. Sí. Hace un tiempo atrás vi la película de un pastor luterano, no sé si la viste, la estuve compartiendo por allí, Richard creo que se llama, y es complicado. El marxismo en su núcleo es ateo, está en contra del cristianismo, va en contra del cristianismo, y cristianos en el pasado fueron perseguidos, torturados por esta ideología. Imagínate ganar a la prueba. Imagínate en la constitución, porque esto ya no van a ser leyes así por afuera, por allí, que nos rodeen, no, en la constitución se dejara claro
temas ideológicos, que nos obligara a nosotros a casar a homosexuales, que nos obligara a nosotros a no decirles que es pecado, que nos obligara a nosotros también a que nuestros hijos sean adoctrinados desde pequeños en sus colegios, y que si nosotros no mandamos a nuestros hijos al colegio, seremos multados o el Estado nos quitará a nuestros hijos. Imagínate sucediera eso. Imagínate. O sea, estamos hablando de persecución, sí, estamos hablando de persecución. Y esto, hay algunos hermanos que se burlan, se mofan, hacen memes. Algunos nos dicen, no, que ustedes son alarmistas. Hace un tiempo atrás hicimos un video con Nathan Anderson y Alejandro Viveros, que son hermanos del grupo, hablando, estuvimos dialogando temas como estos. Y claramente sí existe un tipo de persecución que viene por detrás silenciosamente. Hace unos días atrás en Twitter, un tipo tuiteó de izquierda diciendo, bueno, los cristianos son peligrosos, los cristianos son repulsivos, por ahí dijo uno. Por ahí otro dijo, bueno, deberíamos meterlos a una isla, o mejor pongámosle una banda aquí en el brazo con una cruz para identificarlos, al estilo Hitler. O sea, no sé si me entiendes. Entonces, la ideología, esta ideología que parecía tan cariñosa, esta ideología que parecía tan tolerante, esta ideología que hablaba de la inclusión, que hablaba del amor, etcétera, etcétera, hoy se está dando a conocer poco a poco. Claro. Poco a poco. Persecución al estilo de la gran tribulación, etcétera, etcétera. Y bueno, yo no creo que eso, pero sí creo que va a haber, o puede haber, si llegara a suceder eso, sí vamos a tener problemas como iglesia, grandes problemas. Tú me preguntarías a mí, ¿qué sucedería si ganara la prueba y te obligara a que tus hijas... Yo me voy a negar, claramente, yo me voy a negar. Son mis hijas, son mi responsabilidad, no del Estado. Mi Dios es Jesucristo, no el Estado. Y bueno, y para que algunos no piensen que soy unitario en la Trinidad. Pero el panorama es complejo, el panorama, aunque yo creo que va a ganar el rechazo. Tengo esa bueno, pienso así, que gane el rechazo. Pero no sabemos, Dios es soberano. Puede que a lo mejor Dios en su decreto, en su soberanía, Dios mande juicio y tengamos que asumir esto. Y aquí donde se van a ver quiénes son los cristianos. Por ahí este mismo pastor luterano que sufrió con el comunismo dijo, bueno, en estos momentos hay cristianos que piensan creer en Dios y en esos momentos críticos hay cristianos que se dan cuenta que sí han creído en Dios. Hay cristianos que pensaron creer en Dios, pero hay cristianos que sí creían en Dios. Entonces, en temas complejos como estos, como se dice, se ven quiénes son los verdaderos, pues. Los de real. Eso. Claro. Exactamente. Sí. Bueno, para finalizar ya, bueno, agradezco todas las respuestas que has dado, querido hermano, han sido bastante prácticas, bastante profundas a la vez. Y bueno, antes de formular la última pregunta, ¿cierto? La Biblia nos da, aclarar esto, que la Biblia nos da las respuestas para todos, queridos amigos, para todos los problemas, para todas las circunstancias. Una persona una vez me dijo, no, es que la Biblia no habla de política, y yo averigüé eso, me quedó el bichito ahí en la mente, me dejó pensando, porque me dijo, no, es que en ningún momento la Biblia habla de algo, o de política, o de la vida política, o si el cristiano debe participar en política, o relacionado con la vida cívica, y no debe ser ideológico. Hay personas que me han dicho eso en vivo y en directo. Lo único que me faltaba que me insultaran con otras palabras, pero yo con esa frase, con esas palabras, yo pensé y busqué ayuda. Gracias a Dios encontré a un pastor que enseña sobre un poco esto, la vida cívica, la ética del cristiano, la política basado en pensamientos cristianos, y él mostró un panorama excelente. No sé si tú lo has escuchado, que es el pastor David Ormachea. Él enseña sobre la vida política basado en el libro de Esther. Y yo profundicé un poquito sobre el libro de Esther y me llamó bastante la atención. Esto lo voy a mencionar un poquito antes de formular la última pregunta, porque es bastante importante que tengamos esto en mente. Porque la soberanía de Dios
sigue vigente. O sea, el libro de Esther es claramente, se ve claramente la soberanía de Dios involucrada. No se nombra a Dios en ninguna parte de ese libro en particular, pero Mm, sí se ve claramente la soberanía de Dios detrás de todos los sucesos que ocurren en la humanidad, específicamente en esta historia. Y solamente quiero mencionar un párrafo pequeño con respecto al libro de Esther. A las personas que quieran aprender más sobre esta área, yo les invito a que estudien el libro de Esther porque da ricas enseñanzas en base a cómo un cristiano debe desenvolver su responsabilidad como ciudadano y tantas otras cosas más. No sé si tú sabías que el libro de Esther puede que enseñe un poco sobre eso, mm. pero yo quiero mencionar un poquito sobre introducción. Tengo una Biblia acá de estudio, no voy a decir el nombre, pero me llamó bastante la atención el párrafo que dice acá en base a lo que hemos estado hablando. Mira lo que dice, las autoridades del gobierno suelen ser indiferentes y en ocasiones llegan a ser tan hostiles con la fe de los creyentes, lo que estamos viviendo actualmente. Y Mm, en especial en el occidente, a través de la historia, se ha mostrado eso. Y los eventos suelen seguir su curso normal, casi sin dar evidencia a las acciones milagrosas o a la soberanía de Dios. Sin embargo, el libro de Esther, como todo el Antiguo Testamento, enseña cómo a vivir en este mundo, enseña a vivir en este mundo con coraje, dice, con integridad, cumpliendo con las responsabilidades como mejor se pueda y confiando en la protección y en los providenciales de Dios. Vuelvo a mm, repetir, cumpliendo con responsabilidad, acá dice, otra palabra que me llamó la atención acá, eh, con coraje, con integridad. Eso explica por qué muchas personas actualmente no están practicando su fe con integridad, no están siendo sabios en su, en su teología, no están siendo sabios en su manera de aprender las cosas, en ver, por ejemplo, la política. Hay mm, cristianos que están cayendo mucho en el sincretismo, ¿cierto? Yo creo que tú lo has visto mm. claramente, que es una evidencia lamentable. Y bueno, vamos a formular la última pregunta. Eh, la razón por la que la izquierda como filosofía debe ser rechazada por los cristianos, hay razones por las cuales el cristiano debe rechazar la izquierda como filosofía, como sistema de pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué pregunto esto, querido hermano? Porque muchas veces, no sé si te lo han dicho a ti, yo creo que sí, que alguna vez te han dicho facho, fascista, anticuado, homofóbico, anticuado, caduco, a mí me lo han dicho. Mm. eh, y bueno, esto es lo que yo quiero decir, que cómo el cristiano debe ver esos tipos de sistemas filosóficos anti-Dios, por ejemplo, cómo el cristiano puede ver eso en contra de su fe. Sí, bueno, es que, bueno, como te decía hace un momento atrás, lo que es la izquierda, bueno, pero también hay que aclarar que no solamente debemos a lo mejor rechazar una filosofía de izquierda, sino que también, en cierto sentido, algo o parte, o a lo mejor la totalidad de lo que tiene que ver la izquierda. O sea, cuando hablamos de un cristiano, o sea, derecha, cuando hablamos de política, como cristianos, creemos que el magistrado civil, creemos que el Estado, en cierto sentido, debe regirse conforme a la ley de Dios. El Estado debe formular leyes que provengan de la palabra de Dios. Es más, Mm. nosotros tenemos un apartado allí en la Confesión de Fe que habla sobre el magistrado civil. Entonces, eh, ¿por qué debemos rechazar esta ideología de izquierda? Porque es pagana, atea, desde su raíz, va en contra del cristianismo. Eh, es más, su estructura dentro de la teología, que comúnmente se conoce como la teología de la liberación, no tiene nada que ver con el cristianismo. Es una forma de marxismo religioso, aunque el marxismo en su esencia es religioso, es una religión, el comunismo. Como decías, todos tienen como sus dogmas, tienen como sus libros, etcétera, etcétera, sus líneas que tienen que seguir. Entonces es contrario al cristianismo, es algo que debemos rechazar.
porque destruye la esencia del cristianismo, lo que hablábamos hace un momento atrás, que es el Evangelio. Para ellos el Evangelio es rescatar al pobre de un sistema socioeconómico, o un sistema económico neoliberal o liberal, etcétera, etcétera. A lo mejor las personas no conocen qué es lo que es el neoliberalismo o qué es lo que es el liberalismo, hablando de capitalismo. Pero ellos piensan que al pobre se le debe rescatar de aquellos sistemas. Pero sabemos que el Evangelio no es eso. El Evangelio habla de que el hombre estaba muerto en delito y pecado, y que Jesucristo nos vino a salvar en sustitución, Él murió en la cruz por nuestros pecados. Eso es el Evangelio, esa es la justicia de Dios. Es más, cuando se habla del pobre, cuando se habla de la viuda que ha sido violentada, o del huérfano, etcétera, etcétera, ha sido, y eso ha sucedido cuando vemos el panorama del Antiguo Testamento, porque el pueblo de Dios se ha alejado de la ley de Dios. Tú cuando lees el libro de Jeremías o otros profetas, y Dios está hablando en contra del pueblo porque han dejado a la viuda, etcétera, etcétera, tú lees el contexto, perdón, el contexto es porque el pueblo se alejó del pacto, porque el pueblo se fue en pos de dioses ajenos, porque el pueblo se alejó de Dios. Jeremías dice, cavaron cisternas rotas. Dios mismo dice, ¿por qué? ¿Qué hallaron sus padres? ¿Qué no hallaron sus padres en mí, que se fueron y se alejaron de mí, parafraseando la Escritura? Entonces, si hoy existe tanta pobreza, entre comillas, porque no creo que exista tanta pobreza en mi país, ¿por qué ha sido? ¿Por qué? Y lo vuelvo a repetir, porque la centralidad en el mundo, los que tenemos, como se puede decir, el foco de atención, somos nosotros los creyentes, somos nosotros los llamados a obedecer la ley de Dios. ¿Para qué? Para que la cultura sea transformada, para que la viuda ya no sea violentada, el pobre también no esté dejado allí, para que el huérfano... Volvamos atrás, lo que te conversaba hace un momento atrás, ¿quiénes fueron los que crearon los hospitales? ¿Quiénes fueron los que se preocupaban de las viudas? Era un pueblo que andaba en la ley de Dios, un pueblo que obedecía a Dios. ¿Entiendes? Por ahí va. Entonces, debemos comprender el relato del Evangelio, debemos comprender la teología que existe de principio a fin. Por eso hace falta teología sistemática, hace falta teología bíblica, para entender el relato de principio a fin, para no sacar textos fuera de contexto, etcétera, etcétera. Porque muchos hoy en día creen que David pescó una piedra, pero al final tenía otra aquí en el bolsillo, y una piedra significaba esto, y que Goliat significaba esto otro. ¿Cuántos crecen de esa forma? Y no está bien. Tenemos una teología totalmente deficiente, y eso también ha provocado que no comprendamos la realidad, que no tengamos una cosmovisión conforme a la palabra de Dios, que no podamos interpretar interpretemos la realidad. Vuelvo a repetir, hay muchos que, no, pero es que las pensiones, ¿cierto? Hay cristianos que también reclaman por esto. Hay jóvenes cristianos que han salido a la calle también a reclamar. Es que las pensiones, los abuelos, ¿cierto? Pero, y esto va a sonar fuerte, después cuando los abuelos son más viejitos, los meten a un asilo, los dejan solos, esos mismos jóvenes. Y ahí es lo que tampoco nosotros nos llegamos a comprender. Nosotros como creyentes, es más, por ahí un amigo dijo, hay muchos que se creen reformados y ni siquiera hacen la cama en la casa. Pero es que, mira, tú te ríes, pero son cosas súper simples y son cosas que debiéramos ya estar haciendo como cristianos, o sea, debemos estar practicándolas. Si no estamos practicando lo básico, ¿de qué estamos hablando? O sea, queremos justicias para esto, pero que soy un ministro y a lo mejor soy adicto a la pornografía, o a lo mejor soy adúltero. Yo soy cristiano, pero en mi trabajo robo, me llevo esto o hago esto. No sé, o veo cosas que no debo ver, ¿me entiendes? O sea, existe un tipo de cristianismo tan liviano hoy en día, tan liviano, existe una gracia tan barata que yo creo que debemos examinarnos como creyentes. Algunos dicen, no, es que ustedes son santurrones, en que la santidad, a nosotros nos han llamado ya desde mucho tiempo los neopuritanos, de forma despectiva. ¿Por qué? Porque hablamos de la santidad,
porque hablamos de la praxis, de que tú estudias teología, pero tiene que haber una praxis, tiene que haber una práctica, etcétera, etcétera. Hablamos del día del Señor, que debemos guardar el día del Señor, que debemos hacer cultos familiares, y ahí están los otros, no, que ustedes son santurrones, que usted... Mira, con esa respuesta tú te puedes dar cuenta del cristianismo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque, y esto es penoso, tú te puedes topar con ministros en seminarios teológicos diciendo groserías y chistes doble sentido en frente de los alumnos. Imagínate, seminarios teológicos o institutos bíblicos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Claro. Mira, de hecho, mira, dile, dale. No, es que me había acordado, es que me acordé de un suceso, no sé, para no decir talla, pero una experiencia. De hecho, hay un pastor que somos muy amigos, ya creo que hace unos 6, 7 años, y la verdad es que él hace conferencia acá en Chile, no voy a decir el nombre, lo dije antes, así, yo creo que el que lo va a ver se va a acordar, sí. Pero hicimos amistad yo creo que hace 6, 7 años, yo creo que un poquito más. Y la verdad es que yo he aprendido bastante de él, bastante. Cosa que él cuando viene a Chile y viene, por ejemplo, a la zona central, ¿cierto? Santiago o la quinta región, nos juntamos y yo lo acompaño a sus conferencias, ningún problema, lo ayudo a vender su material. Nos hicimos tan amigos que él muchas veces me invitó a conferencias que yo lo acompañara, que aprendiera, que lo viera en vivo y en directo. Y en una de estas conferencias, hermano Pablo, hace 2 años, fuimos a una expo en Santiago. Hubo una expo como tipo feria, donde habían puro stand, no sé si se le puede decir así, como puestos, puestos de cierto que vendían música cristiana. Era un evento así como de estos que hacen como música como Hillsong, ¿ya? ¿Cierto? Como de ese estilo. Y había muchos stand con esa música, y había otro stand de libros, y yo por supuesto me fui al stand de libros. Y yo me acuerdo que el pastor dio una conferencia, mi amigo, que somos amigos, dio una conferencia en ese lugar, porque era una conferencia, una convención, perdón, donde estaban invitados muchos expositores, y él era el primero. ¿Y sabes lo que fue a predicar? Política. Fue a predicar política, y estuvo 1 hora y media enseñando política, la perspectiva que debe tener el cristiano, y habían tantos jóvenes, hermano, tantos jóvenes escuchando, y él termina su conferencia, ¿cierto? Ya, y yo estaba en el stand de él vendiendo sus materiales, ¿cierto? Él se dirigió a donde estaba yo, estábamos conversando un poco, y se le acercan, creo que 3 o 4 hermanos. Dos de ellos eran abogados, y uno creo que era concejal, algo así, cristiano, y otros 2 de una banda musical cristiana. Y entre ellos 4 se le acercaron para atacar al pastor. ¿Por qué por qué estaba predicando eso? Que ¿por qué se le ocurre decir estas cosas? Que aquí, que allá. Yo estaba escuchando, si estaban al lado mío, yo decía, yo me puse nervioso y decía, ¿qué va a decir el pastor? Decía, ¿qué reacción va a tener? Y a mí me sorprendió tanto la reacción que él tuvo. O sea, él respondió de una manera súper respetuosa, pero a mí, ¿sabes lo que no me sorprendió mucho la respuesta que dio él? Lo que me sorprendió fue que las personas cristianas se le acercaron a hacerle tantas preguntas, que usted no puede predicar de política, si nosotros tenemos estas ideologías de pensamiento. Y yo decía, y son cristianos, o sea, yo decía, ¿dónde está la ética? ¿Dónde está la filosofía que ellos tienen, la cosmovisión? Entonces me recordó lo que tú estabas contando. Tremendo. Sí, pues, tremenda sorpresa que me llevé. Exacto. Es difícil, o sea, existe un tipo de cristianismo hoy día muy liviano, un tipo de cristianismo que es popero, como se dice, es facho, o sea, facho en el sentido de la facha, de vestirse, de un estilo estiloso, moda. Y eso no es cristianismo, El cristianismo te va a llevar a tener problemas, te va a llevar a que estés solo a lo mejor, a que otras personas no te apoyen, etcétera, etcétera. Lo que sí hay que dejar claro, creo yo, es el tema de que no somos de derecha. Y esto es que sí lo he dicho muchas veces. No somos de derecha, no estamos con José Antonio Caz, no estamos con
con ningún político ni nada por el estilo, sino que hablando sobre una opción que creo que es muy válida como creyentes porque no nos conviene y porque si llegara a suceder una nueva constitución, se promulgarían leyes que nos acarrearían grandes problemas, pero no solamente mirándolos a lo mejor de forma egoísta nosotros y decir, no, pucha, esto nos va a traer tantos problemas, no, sino que ese tipo de leyes o ese tipo de constitución va a provocar un desajuste intelectual, de praxis en la nueva juventud. O sea, hay que pensar también en eso, hay que pensar en los niños que están creciendo, hay que pensar en la sociedad. Estos tipos de ideología, y mayormente la del marxismo, ya no es, como decía, por la fuerza, las armas, sino que ellos quieren cambiar el sentido común, quieren que a lo malo se le diga bueno y a lo bueno se le diga malo. El tema de la deconstrucción del pensamiento, que realmente tiene que ver con una depravación del pensamiento, y es complicado, es muy complicado, y esa es la batalla que hoy día tenemos que dar. Es más, hasta ahora hay muy pocas respuestas que se den, muy pocas respuestas teológicas que se den, libros que se estén escribiendo, o aunque sí hay algunos, pero mayormente en inglés. Autores como Gary North, algunos más antiguos como David Chilton, que son como más del lado más reconstruccionista o si no teonomista, mejor dicho, que han dado como una respuesta al comunismo, a esta ideología. Pero no existen hoy en día personas, porque como te digo, el comunismo ha mutado, el comunismo ha avanzado, el comunismo ya no es como antes. Desde Lenin, después Trotsky, Stalin, después viene este otro pensador que es Antonio Gramsci, que formula este tema de la hegemonía. Hoy tenemos esta gran cantidad de pensadores, filósofos, que se han dedicado a mover masas, que se han dedicado a condicionar a una gran cantidad de personas. ¿Tú crees que Black Lives Matter, lo que sucedió en Estados Unidos, fue algo natural, algo no? Fue algo que se tomó, la izquierda lo tomó, los antifa, como se dice, lo tomaron, que también tienen que ver con la izquierda, y lo levantaron, y lo hicieron un ídolo, y de allí siguen formulando, y son ¿cómo se dice? Se les pasa dinero, se les financia para que hagan todas estas cosas. Entonces ya no es algo nacional, es algo mundial, es algo que está ahí. Y se lo decía a los hermanos la otra vez, el otro día, que tuve una entrevista con ellos. Lo que está sucediendo hoy en Chile trasciende a otros países. Exacto. Lo que está sucediendo aquí no es algo solamente de Chile, trasciende y va a llegar y va a avanzar. En Argentina no se ha visto mucho porque, como tú dices, los medios de comunicación están todos comprados, están todos vendidos. Es más, tú ves la franja de la Prueba y están todos los artistas de telenovelas chilenas, todos sí, salen en la Prueba, mayoría, claro. La gran mayoría está ahí. Entonces, imagínate, no muestran de Argentina. Tú, para la forma para que puedas conocer qué está sucediendo en Argentina, tienes que ir a YouTube, porque ahí están las personas valientes, porque son valientes los que están diciendo lo que está sucediendo en el país, como también algunos que están de aquí de nuestro país, que también nos muestran lo que está sucediendo acá. Entonces, sí, de hecho yo hablé hace un par de semanas con un hermano, un amigo de Venezuela, originalmente de Venezuela, y yo le pregunté, o sea, me tomé el oficio como de periodista y le empecé a hacer preguntas, su experiencia como venezolano, si sabe un poco de historia, por lo menos lo que sabe. Y la verdad es que me respondió muy bien, o sea, sabe mucho y me dio una respuesta, o sea, me dio respuestas increíbles de cómo todo esto destruyó un país, o sea, como una filosofía de pensamiento anti-Dios destruyó un país, y eso está registrado, tú lo mencionaste hace unos minutos atrás, filosofía que se toma el socialismo como filosofía, o en un país, el país se va a la ruina. Es un registro histórico que se ha dado. Si los únicos que se enriquecen son ellos. Los únicos que se enriquecen son ellos. Es más, un chico venezolano que trabaja conmigo, él me dice que los que se tienen tomado el país son los narcotraficantes. O sea, Maduro hace tratos con narcotraficantes, lo que me decía este chico que trabaja conmigo. Y es lo que mueve, se puede decir, en Latinoamérica. Entonces es complicado, claro. Es muy complicado. Sí, es bastante complicado. Sí. Así que, bueno, como cristianos nos queda una enorme tarea, un trabajo enorme, de verdad. Yo, aún así hay un rayo de esperanza, hermano. Yo igual pienso en
en personas que se está levantando como dicen algunos ahí, el remanente fiel, si se le puede decir así, Mm, la verdadera iglesia de Cristo en estos tiempos se está levantando, o sea, muchos están defendiendo una postura teológica, una postura bíblica, una postura con los más altos valores de moral, de excelencia moral, y son pocos, pero se están levantando, se sigue levantando gente, y de verdad que gracias mm. por tantas respuestas, querido hermano. Podríamos conversar horas y horas y horas, pero yo sé que Sí. el tiempo ya se nos va en contra. Y bueno, espero que no sea la última vez en que podamos, la primera y última vez en que podamos vernos. De verdad, ha sido un tremendo tiempo para mí, de mucha información, edificación, reflexión también en cuanto al Evangelio, la tarea Mm, que debemos tener como cristianos, como iglesia, en defender la familia, defender los valores, estudiar, aplicar lo que se estudia. Y entonces son muchas respuestas que tú dices de manera tan práctica, y eso se agradece, de verdad. mm. Agradezco profundamente tu postura como cristiano, de verdad es muy sólida. Sí. No, igual gracias por invitarme. Este último tiempo igual me han invitado a varios lados y para mí ha sido Sí. igual difícil porque mayormente soy yo el que entrevista a que me entrevista. Entonces, Sí. entonces hoy tenía dos, tenía un compromiso contigo y tenía un compromiso con unos hermanos de Nicaragua que también querían hablar, pero esa la tuve que posponer porque, bueno, igual ando un poco cansado, igual se me nota un poco en la cara, Sí. No, pero igual ando en la gracias. misma. Gracias. Oye, y lo que quería pedirte es que estaba Sí. viendo, porque tengo el computador acá, y Ujú. pasa que el video, si lo puedes poner a público, porque no está público, para que después lo puedan ver otros hermanos en mi perfil. Ah, excelente. Sí, ningún Sí, sí, problema. porque lo tienes Sí. como para tu amigo, entonces no lo van a ver otros hermanos. Entonces olvidé ponerlo en público, de verdad, perdón. Perdón. No, no, Voy pero a, no, voy a hacer, no hay voy a problema, pero acostumbrarme. para cuando puedas, pues. Sí, no te preocupes, lo voy a hacer una vez ya terminando la transmisión, si ya estamos ya finalizando ya esta conversación, este espacio de preguntas y respuestas que ha sido de mucha bendición. Se han metido personas, han salido, pero de verdad que la idea es que lo vean, analicen, piensen, oren al momento Claro, después de ver el video, y de verdad que es un tiempo también de instrucción, de instrucción. La idea es aprender, de claro. aprender todo lo que se pueda. La Biblia, como digo, vuelvo a decir, la Biblia nos enseña en todos los aspectos de la vida: Mm, sexualidad, relaciones interpersonales, mm, mandamientos, doctrina, en todo, en política, cívica, ética, bíblica. Hay tanto que la Biblia nos puede enseñar, y la verdad es que estoy bastante agradecido de parte de Dios que me dio esta oportunidad de poder mm, haber hablado contigo, querido hermano. De verdad, yo espero que siga progresando bueno, tus fuentes tus grupos de Facebook, de confesión, confesionalismo, ¿cierto? Presbiteriano, todo eso lo que puede instruir a un cristiano que quizás se está recién metiendo en esto, lo que es los estudios teológicos, mm. teológico confesional, ¿cierto? Y la verdad que yo recomiendo la página del hermano, sígala en Facebook. Se lo voy a dejar en los comentarios después. Una vez que Sí. configure yo la configuración del video, lo voy a Mm, dejar para recomendar la página de mi querido hermano Pablo. Y mm, también pasar el dato. El único pastor que, lo voy a decir antes de ya nos vamos a despedir, el único pastor actualmente que está predicando, queridos amigos, sobre política y vida cívica y ética cristiana es el pastor David Ormachea, chileno, por si acaso, y es el único que está enseñando sobre eso, aquí en Chile, como si se puede decir, como figura representativa, como pastor conocido, es el único que yo he encontrado que enseña profundamente. Sigan su página también de Facebook, David Ormachea, eh, y él enseña bastante sobre mm, estos temas también. Y la página Presbiterianismo Confesional, de verdad, mm, se suben contenidos muy buenos, muy interesantes mm. y de edificación. Así que Sí, agradecer, querido hermano, de verdad, gracias por tu tiempo. sí. De verdad. En mi canal de YouTube tengo más, se puede decir como más, he subido más videos con respecto a este tema. Es más, hay videos que hablan sobre qué es lo que es el marxismo para adelante. Y bueno, hay una entrevista también con Kevin Valenzuela, si los hermanos también lo quieren ver. Y existe varios. Y también está una película
que habla sobre los hermanos que sufrieron con el comunismo, así que si la quieren ver también es fuerte, pero nos ayuda bastante con estos temas. Qué bueno, gracias hermano, de verdad, una vez más, muy agradecido por tu tiempo, de De verdad, nada. que Dios ahí te dé su descanso, la fuerza, el ánimo para hacer la transmisión que tienes Gracias. ahora en un rato más, ¿cierto? No, esa transmisión ¿cómo se dice? La dejé para otro día, Ah, ya, sí, porque sí, igual necesito descansar, así que ya hablé sí, con el hermano y la dejé para otro día. Además que los bueno, hermanos se iban a meter en temas más profundos, entonces para no, me pensar ya imagino. no me da mucho. No, imagino. Pero, como vuelvo a decir, voy a seguir viendo tus videos, de verdad son de bastante bendición, edificación para mí. Y de verdad, muchas gracias, que Dios te bendiga mucho, que prospere ahí Igualmente. en tu trabajo. Y gracias por tu tiempo, tus enseñanzas, todo, de verdad, que se sigan levantando hombres de Dios así, que enseñen todo el consejo de Dios, de verdad. Muy agradecido. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bendiciones. Y agradecer a todos los que nos han estado viendo, de verdad. Agradecer a todos los que se unieron, Jorge Esteban, María Angélica, de verdad. Saludos a todos. Nos veremos en otra transmisión en vivo. Así que, saludos hermano. Cuídese Chao, chao. harto. Nos veremos pronto. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao, Bendiciones. queridos amigos. Adiós.